A la 1 de la tarde, 47 minutos, pareciera un ejercicio sencillo el de inhalar y exhalar, pero hay quienes en ese pequeño y para muchos sencillo ejercicio, pues tienen complicaciones y afectaciones. Uno muchas veces con el afán del día no permite darse su espacio y tiempo para ponerle cuidado a esas situaciones y por eso hoy llevamos este tema hasta sus casas con nosotros, la doctora Isabel Palacio. Ella es líder de neumología de la Clínica Imbanaco y especialista en neumología. Básicamente es un área encargada del funcionamiento de los pulmones. Doctora, bienvenida, buena energía. Hola, buenas muy tardes. buena Doctora energía. Isabel, Muchas buena gracias por la energía. invitación. Bienvenida. Doctora Isabel, pues hablemos de esas afectaciones que se tienen con los pulmones. Lo decíamos introduciendo el tema del día de hoy, la tuberculosis, el asma, que es muy común con los niños, tema de respiración con los niños, pero también la bronquitis o los bronquios forman parte de esas consultas que constantemente llegan a usted. ¿Cómo pudiéramos definir una afectación para con los pulmones? No, pues enfermedades pulmonares hay miles y justamente por eso se necesita una subespecialidad pues para poder evaluar mejor la situación. Afortunadamente nuestras escuelas de medicina son bastante buenas y muchos de nuestros médicos tienen este tipo de formación también en neumología, hace parte también de nuestra formación como médicos, incluso como médicos generales, y luego terminamos haciendo esta subespecialidad. En realidad, dentro de esas causas por las cuales consultan nuestros pacientes están desde la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la EPOC, que es una enfermedad que principalmente se ve asociada al consumo de cigarrillo, pero ahora también ya vemos que la exposición a contaminantes, la exposición a humo de segunda mano, entre otras, también puede producir esa enfermedad. Muchos de mis pacientes también tienen asma y eso no importa la edad. Y otra situación en la que nos vemos enfrentados con frecuencia es el cáncer pulmonar, que desafortunadamente muchos de nuestros pacientes fumaron o incluso algunos no han fumado y desafortunadamente los encontramos en etapas bastante tardías de la enfermedad, pero es una situación que podemos diagnosticar a tiempo. Y finalmente, pues tenemos las enfermedades infecciosas que hay de todo tipo de virus, COVID, influenza, rinovirus y pues claramente pues neumonías bacterianas que requieren diferentes niveles de atención. Afortunadamente la mayoría de los cuadros gripales los podemos contener en casa. Lo importante es que los contengamos en casa y que no seamos factor de generar mayor enfermedad en nuestro medio, que nos quedemos guardaditos en la casa, como decíamos en época de pandemia. El cuadro entonces es sumamente amplio, doctora Isabel. Así Vamos es. a comenzar desde lo básico. Empecemos desde lo básico y le voy a transmitir una pregunta que seguramente algunos televidentes están haciéndose en casa y es, ¿cuándo una tos puede considerarse un síntoma de alerta y no un síntoma normal o pasajero? Claro, es que resulta que la tos es el principal motivo de consulta en neumología. Yo digo, todos los pacientes que llegan a neumología tienen tos. Claro. Entonces, que en realidad se trata de un mecanismo de defensa que tenemos todos para poder expectorar secreciones, cuerpos extraños, sobre todo en los niños. Entonces, no ver la tos como una enemiga. Pero de todas maneras, si la tos demora entre 2 a 4 semanas después de un cuadro gripal en quitarse y que todavía sigo con tos, llevo un mes con tos, es una situación para consultar porque ya debería estarse resolviendo. Doctora, hablemos del tema cigarrillo, que siento yo, los fumadores son personas demasiado tercas, pero es increíble, o sea, parece que lo que estuvieran consumiendo no es un cigarrillo, sino tercaminol. Entonces uno les dice, por favor, no fumes porque realmente esto pasa. Uno lo dice sin saber, sin ser médico, pero pasa que pasan los años y ellos no lo dejan de hacer porque asumen que si no se murieron al hacerlo 4 años después, pues ya llevan 30 años fumando, entonces no va a pasar mucho. Nosotros, ¿qué pudiéramos decir contra el fumador activo, que es quien se lleva el cigarrillo a la boca, pero también contra el fumador pasivo, que tiene mucha incidencia dentro de las enfermedades pulmonares? Claro, es de suma importancia sobre todo la educación con nuestros chicos, con los adolescentes. Desafortunadamente ellos están tomando el consumo de cigarrillo desde la adolescencia y mira que no lo están tomando necesariamente con los cigarrillos convencionales, sino que la adicción está arrancando con los dispositivos de vapeo, que también resulta que tienen nicotina. Entonces, la educación desde nuestros más chicos, ahí arranca todo, el poderles dar ejemplo también a ellos y también poder abordar el tema con nuestra gente y con nuestros amigos de una forma amigable.
Porque también lo que hemos visto, y sobre todo en nuestros pacientes de tabaquismo y cáncer pulmonar, es que la estigmatización no es algo que funcione muy bien con ellos. Entonces sí poderlo mencionar de una forma amigable y como que lo estoy haciendo por tu bien, sin regañarlos, pero sí procurar decirle que lo hacemos por su bien, porque queremos verlos saludables, porque queremos evitar que se enfermen y porque nosotros también nos estamos enfermando. Entonces no es Claro. solamente el hecho de que uno pueda también presentar una EPOC por estar expuesto a humo de segunda mano, sino que también, por ejemplo, en los niños se ha visto una mayor prevalencia de asma cuando son hijos de padres fumadores. Doctora, ya le llegó el primer paciente, vea, tenemos la pregunta de uno de nuestros televidentes que dice, buenas tardes del sol, excelente, dice tardes del sol, una sobrina de 12 años que tuvo una virosis, gracias a Dios está mejor, pero le encontraron que tiene bajos los glóbulos blancos y le quedó una tos seca. Por favor, doctora, ¿qué puede ser esto? Mil gracias. Pues el asunto es que aquí estamos hablando desde una menor, de una chiquita, pero por ejemplo en el caso de nuestros pacientes adultos, llamativamente los pacientes que ya tienen enfermedades crónicas tienen al contrario unos niveles de hemoglobina elevada. Entonces no es usual que se presenten esos niveles de hemoglobina bajos y sí es importante que pueda evaluar con su pediatra la razón por la cual se están presentando esos niveles de hemoglobina bajos. Ahora, después de un cuadro gripal, sí se puede presentar una tos persistente, que, por ejemplo, sobre todo estos cuadros gripales que se dieron entre enero y febrero, son cuadros que la gente ha estado con tos, les ha durado más o menos unas 4 semanas, que es un poco mayor a lo usual, pero también lo que hemos visto es que hay una tendencia como a mejorar. Siempre tiene que haber una tendencia a mejorar. Si las cosas están igual que al principio, o si están empeorando, o si además se están asociando a otros síntomas como dificultad respiratoria al caminar o fiebre, son razones para consultar y eso pues no es normal. Otra pregunta que llega, doctora, de nuestra comunidad de WhatsApp es la pregunta que hace nuestra televidente de la siguiente forma. Dice, buenas tardes. Cuando un bebé le da síndrome de tosferinoso, ¿es posible que le repita en su adolescencia? Claro, pues de todas maneras, y justamente esto que sea una señal de alarma porque estamos en un pico respiratorio y resulta que a nivel país se están reportando bastantes casos de tosferina y esto está relacionado con la falta de acceso a vacunación, sea de acceso o porque no estamos llevando a nuestros chicos a vacunar. Entonces, claro, afortunadamente la vacuna se encuentra y la vacuna nos permite evitar sobre todo estos casos severos de tosferina, sobre todo en los recién nacidos, pero ya ha pasado un tiempo también nos puede dar, incluso a los adultos, pero nos volvemos factores que estamos transmitiendo también la enfermedad y más allá de intentar vacunar contra tosferina a todo el país, la idea es poder vacunar a los que son más vulnerables, que en este caso son los niños. Doctora Isabel, esta pregunta es curiosa y es por qué algunas personas desarrollan neumonía después de un resfriado común y otras no. Eso es algo que es multifactorial porque depende mucho del virus o de la bacteria que produjo la situación, depende del estado inmunológico de la persona y ese estado inmunológico no es solamente el hecho de tener defensas altas o bajas, sino también de las múltiples enfermedades que tiene la persona, también depende de su edad, entre mayor es la persona o más chiquito es el niño, tenemos más riesgo. El estado de nutrición, el estado también de vacunación que tiene. Entonces hay un montón de factores que hacen que finalmente una simple gripa termine en una neumonía. Doctora, a mí siempre me ha llamado la atención con el tema de los pulmones. Yo nunca he escuchado a alguien que diga que le duelen los pulmones. Es cierto. Y me llama mucho la atención a partir de esto, uno cómo identificar, solamente basta con revisar el cómo se está inhalando y exhalando o los pulmones tienen una manera. Yo lo único que conozco muy catastrófico de los pulmones es la imagen que aparece en algunas cajetillas de cigarrillos o en algunas publicaciones y es que aparecen los pulmones negros completamente como contraídos, como casi que achicharronados, pero nunca manifiestan si hay dolor allí. ¿Cómo alguien puede darse cuenta que tiene un problema de pulmón puntualmente? El asunto es que no es fácil y justamente por eso hacemos una consulta como tan especializada en la cual también nos apoyamos en imágenes diagnósticas, por ejemplo. Entonces, de hecho, los principales síntomas en enfermedades pulmonares son dificultad respiratoria y tos. Y eso puede ser desde una simple neumonía, un cáncer de pulmón, una fibrosis pulmonar.
Entonces, de ahí la importancia de poder examinar al paciente y poder hacer imágenes diagnósticas que son complementarias y también pruebas de función pulmonar que nos ayudan a evaluar mejor la situación. Ahora, aparte de tos y dificultad respiratoria, ya lo que es dolor como tal del tórax es muy raro en enfermedad pulmonar. ¿Cierto? Es gracioso porque es un motivo de consulta frecuente. Dice, me duele la espalda y cree que son los pulmones, y en realidad en los pulmones no tenemos sensores para el dolor. Lo que tiene sensores para el dolor es como toda la cubierta de los pulmones, que viene a ser la cubierta que es la pleura, que viene a ser todo lo que es la caja torácica, donde están nuestras costillas, los músculos, la piel. A veces esos dolores de espalda son más musculares que como tal por enfermedad pulmonar. Entonces, a lo que hay que tener en cuenta es si se presenta tos de más de 2 semanas o si se presenta dificultad respiratoria al hacer algún tipo de actividad física que antes la hacía y no tenía ese nivel de dificultad respiratoria. Por ejemplo, antes no la tenía para subir escaleras, o ahora resulta que me ahogo para llegar al supermercado y eso no lo tenía. Mira, doctora, ahí está apareciendo ¿Cómo justamente se ve, lo que no? yo le decía. Impresionante, ¿cierto? Es muy fuerte. La imagen. La imagen es atemoriza. muy fuerte, pero miren que sí ocurre así. Y es una imagen que nosotros vemos, por ejemplo, o cuando se realiza un explante del pulmón y se va a hacer un trasplante de pulmón y se retira el pulmón que está afectado, sí tienes todas estas manchas negras que nosotros le llamamos manchas de antracosis. Y lo mismo también ocurre al interior de los bronquios, que son estos ductos que tenemos dentro de los pulmones. También podemos ver esas manchas de antracosis o de parches negros que son producto de la exposición. ¿Cómo influye, doctora, digamos que la contaminación ambiental, el hacinamiento en algunos conglomerados sociales en la propagación de este tipo de enfermedades? Y la contaminación también se nota como uno de los factores importantes también para enfermedades pulmonares crónicas, desde la EPOC misma, el asma, y también de alguna forma genera cierto tipo de inflamación endobronquial que hace que nos expongamos más a infecciones pulmonares. Entonces, ahí sí ya lo de la contaminación ambiental, por eso digo que es un tema de todos, porque todos nos podemos enfermar, es el mismo aire que inhalamos cada una de las personas, y por lo tanto lo poquito que podamos hacer para disminuir esa huella de carbono también va a ser para bien de nuestra salud pulmonar. Doctora, y para finalizar, una muy importante, ahorita hablabas del asma, y me acuerdo cuando estaba en el colegio, a una compañera le dieron sangre de armadillo como con unas mentas para el tema de asma, y de allí pues se desprenden muchos remedios caseros, el tomar cebolla con miel y mentas, el tomar limón con jengibre o naranja con jengibre y miel, y muchas otras alternativas que ha encontrado la gente dentro de los remedios caseros. ¿Esto es recomendable? ¿Realmente sí se pueden, sí funcionan? ¿O es primero ir donde el médico y complementarlo quizá con lo que podamos tener en casa? Pues los medios caseros por lo pronto los vemos más en los cuadros gripales, y puede que de alguna manera nos terminen sirviendo si estamos hablando de una gripita, 3, 5 días. Pero por otro lado, ya si estamos hablando de enfermedades más complejas como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la fibrosis pulmonar, es muy importante consultar, porque para este tipo de enfermedades hay tratamientos que están avalados, que tienen estudios científicos que demuestran su efectividad, a diferencia de todos estos remedios caseros para el asma o incluso algunos productos naturistas que finalmente no tienen evidencia científica y que lo que van a hacer es retrasar el acceso a un medicamento que efectivamente puede mejorar a la persona. Bueno, ahí está. Bueno, doctora Isabel, pues qué agradable haberla tenido hoy aquí en Tardes del Sol. Buena Muchas energía. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, verlos. A cuidar nuestros pulmones. A cuidarse y a vacunarse. Ahora en mayo llega la nueva vacuna de influenza de este año, entonces no olviden vacunarse y no olviden vacunar a sus niños contra tosferina. Bueno, pues ya venimos para hablar de todo esto, prevención, vacunación. Aquí en las Tardes del Sol seguimos con nuestro tema del día, infecciones pulmonares. En breve regresamos.